¿Qué tal? El día de hoy nos acercamos a visitar la casa museo de uno de los escritores ingleses, yo diría que más importante de todos los tiempos. Estamos hablando tal vez de quien definió la literatura inglesa en el siglo XIX, un novelista, un cuentista, alguien quien sus aportes a la literatura, no solo la inglesa sino la universal, son totalmente invaluables. Si nosotros queremos hablar de este autor, estaríamos hablando de una colección interminable de cuentos, de una colección de temas, una colección de prácticas que rompen a cualquier otro escritor inglés que nosotros hayamos conocido hasta el momento. Hablo, por supuesto, de un escritor que tal vez muchos hemos visto su trabajo, pero pocos sabemos realmente cuál es su nombre. Y hablamos, por supuesto, de Charles Dickens. Charles Dickens, además de ser tal vez el novelista estrella del siglo XIX de Inglaterra, también nos dejó una importante lección. ¿Cuál es el sentido humano de la vida? ¿Cuáles son los valores que no solo la sociedad inglesa de ese momento, sino también de la humanidad se estaban perdiendo? La novela más referente que nosotros podemos conocer de Charles Dickens es tal vez Canción de Navidad, o Un Christmas Carol, o Cuento de Navidad, dependiendo la versión en la que ustedes la conozcan, donde se nos habla de el viejo tacaño usurero Scrooge, el cual, pues bueno, al recibir la visita de su difunto socio Jacob Marley, va descubriendo que tiene que dejar de lado la tacañería, la avaricia, el odio y dejar de encerrarse en su propio mundo. Scrooge es visitado por el espíritu de la Navidad pasada, quien le enseña cuál era su vida y qué es lo que lo convirtió en lo que es. El espíritu de la Navidad presente, que es el que le enseña dónde está y qué es lo que está haciendo mal. Y finalmente el espíritu de la Navidad futura, el cual le enseña cuáles serán las consecuencias si Scrooge continúa con su actitud de avaricia, de egoísmo, su actitud negativa ante la vida. Charles John Hoffman Dickens nació en Portsmouth en febrero de 1812 y es, sin lugar a dudas, el escritor más sobresaliente de la época victoriana. Fue un maestro de la narrativa a la que imprimió dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. Las novelas de Dickens eran, entre otras cosas, trabajos de crítica social. Él era un fiero crítico de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad victoriana. A través de sus trabajos, Dickens mantenía una empatía por el hombre común y un escepticismo por la familia burguesa.
A menudo, Dickens usaba idealizados personajes y escenas de alto toque sentimental para contrastar con sus caricaturas y las terribles verdades sociales que revelaban. También, otro elemento fácil de notar en sus novelas es que para Dickens era importante mostrar en sus historias un cristianismo humanitario, que lo llevaba a creer que el bien siempre triunfa al final, incluso de formas inesperadas. El estilo de Dickens es florido y poético, con un fuerte toque cómico. Sus sátiras sobre el esnobismo y la aristocracia británica son muy populares para la literatura universal. La Casa Museo de Londres fue la residencia en la que Charles Dickens y su esposa vivían cuando el autor ya tenía cierta popularidad. En el comedor era donde se reunía con su círculo literario y periodístico más cercano. Este lugar fue el que vio nacer de la pluma de Dickens obras tan importantes como Los papeles póstumos del Club Pickwick, Oliver Twist y Nicholas Beaker.
Tratemos de imaginar a Dickens aquí, en su santuario. Tratemos de pensar en cómo se sintió él al estar en este recinto que era completamente suyo, donde no solamente se encargaba él de hacer el trabajo que pagaba las cuentas, sino también donde su mente se liberaba, donde su imaginación, su creatividad, a través de su pluma mágica, llenaba al mundo de historias, llena de representaciones simbólicas y llena de una especie de enseñanza metodológica que el siglo XIX jamás volvería a ver. Pensemos en Charles Dickens como alguien que dentro de este espacio maravilloso se dedicaba a darle al mundo las mejores obras que hemos conocido. Pensemos que aquí, en esta mesa, fue donde se escribió la emblemática Oliver Twist. Pensemos que es en este espacio donde Charles Dickens se convirtió en el héroe que habría de conquistar la literatura inglesa del siglo XIX. Historia de dos ciudades, tiempos difíciles, Oliver Twist, cuento o canción de Navidad, los papeles difuntos del club Pickering Dickory. A través de estas historias, Charles Dickens nos ha demostrado por qué, su excelencia en la escritura, su razón en el pensamiento y sobre todo, el sentimiento en las emociones y las palabras transmitidas por sus libros, dejarán siempre una huella en la literatura universal, de la cual la humanidad podrá siempre gozar de una forma que jamás podremos valorar. Charles Dickens es hoy y siempre el novelista, el cuentista, el periodista por excelencia de la Inglaterra victoriana.